presidente no le va a pedir disculpas al jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez. El presidente Javier Milei no le va a pedir disculpas a su par del gobierno de España, Pedro Sánchez. Fuentes muy cercanas a la oficina de la presidencia anticiparon esta información. Seguramente lo vamos a conversar dentro de un rato con el vocero del presidente, Manuel Adorni, en el mano a mano que vamos a tener en la cornisa, pero lo que ya se sabe es que el jefe de Estado no le va a pedir perdón a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Sus argumentos, Agustina, Hugo. El presidente Milei, aunque no está hoy en la discusión, en el eje de la discusión, siente o percibe que lo que hizo fue responder a otros ataques de funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, incluido el ministro que dijo que había tomado sustancias, ministro de Transporte, incluida la apuesta que hizo Pedro Sánchez por el candidato Sergio Massa en las elecciones del año pasado. Yo te diría que hay una vieja disputa y que tiene muchos antecedentes y que está reflejado en archivos y en redes sociales que muchos están mostrando ahora en redes sociales. Dirigentes de España contra Milei en un compilado que hace la gente de Milei para argumentar que, entre otras cosas, no le va a pedir disculpas a Pedro Sánchez. Mirá. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. He escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei... A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo... La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. Bueno, y recordemos, para poner en contexto, seguramente vamos a hablar con Inés Capdevila ahora, que el presidente hace horas le acaba de decir corrupta a Begoña Gómez, la compañera, la esposa de Pedro Sánchez, que está acusada ante la justicia por el delito de conflicto de intereses. La acusan de haber acercado a hombres de negocios a su marido mientras estaba y sigue estando en la gestión, en el poder. Pero recordemos, para los que recién se suman, que el gobierno de España le ha pedido a la embajadora que regrese a España y hay una decisión, nos la va a explicar seguramente Inés Capdevila, que es el paso previo a retirarse de la embajada, ¿no? O romper relaciones diplomáticas. Exactamente, por eso consultamos a Inés Capdevila, que está muy actualizada sobre esta información. Inés, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Un gusto tenerte. Te damos la bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Un placer, y también lo sumamos a Fernando González, director del Observador España, que está allí desde Madrid y tiene la amabilidad de atendernos. Fernando, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto también verlos, Luis e Inés. Inés, ¿qué es lo último sobre este conflicto diplomático eventualmente? Lo último, como decían ustedes, es dos cosas. La declaración del canciller español Álvarez pidiendo o reflejando un poco el pedido de Pedro Sánchez de perdón al presidente argentino Javier Milei por las declaraciones de esta mañana en el acto de Vox en Madrid. Eso por un lado, luego la repercusión en todo España, en toda la Argentina, por una crisis bastante inédita entre dos países tan cercanos, de historias tan indivisibles,
Claro. que deja la relación, como ustedes decían, en un punto también bastante inédito. ¿Qué representa esta convocatoria de la embajadora española en la Argentina? Estamos lejos de la ruptura de relaciones, lo demostró un poco ya el incidente diplomático que hubo a fines de marzo, comienzos de abril con Colombia. La convocatoria de embajadores es básicamente una demostración de enojo por parte de un gobierno respecto de otro. Esa convocatoria de embajadores puede representar que el embajador o la embajadora permanezca en su país de origen mucho tiempo, y ahí también hay una manifestación explícita de un enojo, lejos de estar de la relación de romperse. Hay que ver si ambos gobiernos son capaces de llegar a ese punto tan extremo, que sería verdaderamente uno de los mayores incidentes diplomáticos de la historia argentina en caso de suceder. Inés, yo quería pedirte, Matías, si lo tenés a mano, lo ponemos. Pero las declaraciones del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez con B larga, me sorprendió. Álvarez con B larga, sí. Álvarez con B larga. Son fuertes. No se dice eso livianamente ni con semejante tono. Milei dijo palabra más, palabra menos, lo que yo me acuerdo. Milei atacó la democracia. Mirá. De buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad del Gobierno de España. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia. Bueno, hay un punto acá, Inés, que después me gustaría tocar sobre las características del viaje de Milei a España. Algunos sectores de la oposición y otros periodistas críticos, como Jorge Lanata, han criticado el viaje. Pero también es cierto que Milei responde ante ataques que le hicieron a él y juega sin ningún tipo de, yo te diría, de complejo a favor de una interna. Y no se siente fuera de cuadro haciéndolo. Es un Milei puro. Es un Milei puro. Aquí, Luis, no hay ni buenos ni malos. Es cierto que comenzó un poco esta andanada de ataques, de ida y vuelta de ataques, fue el ministro de Transporte español, Óscar Puente. Sin embargo, la respuesta del gobierno argentino, horas después de ese ataque, tampoco se quedó atrás, acusó a Pedro Sánchez de dividir España, de empobrecer España, todas cosas que distan mucho de la realidad. A partir de allí se dio una serie de andanadas, de respuestas y cruces que distan mucho de la relación diplomática que dos países como España y Argentina suelen tener. Ahora, el viaje, como vos decís, tiene un tenor diferente, porque es inmiscuirse en la política interna de un país. Y ahí también Milei, como ya hizo Pedro Sánchez al apoyar a Sergio Massa, se retira de la tradición diplomática. Entonces, acá vuelvo a lo mismo, no hay ni buenos ni malos. Lo que sí está en peligro es el volumen y la profundidad de la relación. Probablemente no se rompa la relación con España, pero una cosa es tener una relación de diálogo abierto y fluido en todos los estratos, desde el institucional y desde los gobiernos hasta el empresarial, y otra cosa, no tener casi diálogo, como probablemente si continúe esta relación. Ahí se puede hablar que sigue la relación entre los dos países, pero sería una relación completamente vaciada de contenido. Claro. En España, por supuesto, en este momento se están viviendo distintas situaciones. Por un lado, el gobierno español, que está muy enojado con Javier Milei, pero hay otros sectores dentro de la política española que lo están apoyando a Javier Milei. Es el caso de Cayetana Álvarez, que, miren, publicó, Cayetana Álvarez de Toledo, es diputada en el Congreso de los Diputados, y puso esto: el gobierno de España puede llamar drogadicto al presidente de Argentina y corruptos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su hermano, a los que ningún juzgado investiga por corrupción. Pero el presidente de Argentina no puede llamar corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, a la que un juzgado investiga por corrupción. A otro perro con ese embudo, termina diciendo
la diputada Cayetana Álvarez. Sí. ¿Qué pensás de esto, Fernando? ¿Coincidís con este análisis? ¿Esto es generalizado en la política española o es un sector? No, es un sector y claramente es el gobierno y los aliados de la izquierda, ¿no? Los aliados que tiene, lo que era Podemos antes, lo que es Sumar hoy con la vicepresidenta Yolanda Díaz, los sectores de izquierda con el socialismo gobernante, es el que ataca a Milei. El que queda en el medio un poco, porque Milei lo hizo, esa crítica durísima a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez, la hizo en el acto de Vox, ¿no? Claro. Acto de política global de la derecha europea. Queda el Partido Popular. Pero bueno, veías un comunicado de Cayetana Álvarez de Toledo y también las fuentes principales del Partido Popular en este momento están diciendo que no se van a expresar a favor del gobierno, que van a dejarlo pasar. Básicamente porque no quieren quedar pegados al gobierno en esto. Ajá. Y porque vienen las elecciones europeas el 9 de junio y eso le haría perder identidad con respecto a Vox y tendrían una complicación electoral, seguramente un costo electoral para pagar el 9 de diciembre. Una cosa más, yo cuando lo escuchaba a Álvarez, el ministro de Exteriores, decía el peor momento en la relación bilateral, ¿no? Me parece que el peor momento claramente fue el de la expropiación de Repsol por parte de la Argentina, en el gobierno de Cristina, ministro de Economía Axel Kicillof. Ese fue el momento donde había dinero en juego, intereses económicos y muy, muy duro. Esto no es así. Lo que lleva Pedro Sánchez, lo explicaba bien Inés, es tratar de llevar el tema de su esposa, que tiene un problema con la justicia, al gobierno de España y al gobierno de la Unión Europea. Bueno, primero, Fernando, déjame felicitarte por la nota a Javier Milei. La verdad que aportó dos novedades muy importantes que yo voy a analizar en mi comentario editorial dentro de minutos nada más. Uno tiene que ver con la devaluación y otro con el cepo. Otro aspecto tiene que ver con la deflación y con la batalla cultural. Pero, Fernando, la pregunta es, Milei, en la reunión con los empresarios, ¿tuvo, yo te diría, a ver, resultados o por lo menos tonos de conversación tan positivos como los presentaron en la comitiva? ¿Fue importante? ¿Fueron a fondo? ¿Hablaron de inversiones? ¿Se habló de dinero? Sí, el resultado fue bueno de la reunión. Fueron varios CEOs de las empresas principales de España que tienen inversiones en la Argentina. Hablamos del Banco Santander, hablamos del BBVA, hablamos de Telefónica, de Naturgy, de Mapfre. Son las principales empresas españolas. Había presidentes, había vicepresidentes. No pudieron estar todos los número uno, pero hubo bastantes. Fue buena la concurrencia y se habló sobre todo de esto que vos mencionás, Luis, el tema de para los empresarios españoles lo más importante es la caída del cepo lo antes posible y la utilización de moneda y la transferencia de activos desde la Argentina a las casas matrices, que es lo que necesitan, ¿no? Que el dinero, claro, poder invertir y después llevarse el dinero, que es básicamente el punto importante. Que le giren los dividendos. Que buscaron a Milei. Exactamente, que le giren los dividendos. Y hay una novedad en ese sentido, porque yo creo que les anticipó, si mal no estoy informado, que por lo menos le van a permitir emitir bonos para devolver dividendos a los países de origen. No sé técnicamente cómo lo van a hacer. Pero a mí me gustaría compartir con Facundo Nehamkis, hablando de todo este panorama. Hoy presentó una encuesta muy, muy interesante sobre gestión del gobierno. Sí, en política, en la discusión política, ¿influyen o no los presidentes extranjeros en elecciones internas de los países? Por ejemplo, Pedro Sánchez diciendo, como vamos a ver ahora, que ojalá que gane Massa y que va a votar a Massa. Mirá. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante el que... Curioso, ¿no? Porque hablábamos con Facundo, se reproduce la misma grieta, bastante parecida a la grieta entre Argentina y España, ¿no? Vos sabés que estaba pensando, creo que lo que estamos asistiendo es a un fenómeno en el cual la polarización ya no es solo interna a los países, sino que de alguna manera el fenómeno de la polarización se internacionaliza y entonces tenés a los presidentes compitiendo en la arena internacional y instaurando la misma dinámica
de la interna nacional a un plano internacional. Lo único que por ahora no ha pasado, uno no ve que eso tenga efectos en términos de intereses económicos, ¿no? En general, esta dinámica de conflictos entre presidentes no ha tenido impacto directo o por lo menos comprobable en la dinámica de intercambio comercial, de inversiones entre países. Por ejemplo, la relación entre Alberto Fernández y Bolsonaro era pésima, no había visita de Estado, no había relacionamiento, y sin embargo el intercambio entre los países siguió en los niveles, y si en algún momento hubo descensos o crecimientos, no tuvieron que ver con esa relación personal. Es una buena pregunta para hacerla a Inés, ¿no? Nadie supone que estos, adjetivaciones, estos insultos de ida y vuelta puedan afectar el flujo turístico, las relaciones comerciales. Eso es impensable, ¿no, Inés? No te creas que tan impensable, Luis. Hay varias capas para esta respuesta. Primero, la relación entre dos presidentes, obviamente que no es lo que define una relación entre dos estados. Hay varias capas, está la comercial, la económica, la financiera, la de seguridad, la diplomática, pero sí le imprime el tono. Claro. Y hay otra cosa fundamental en estos incidentes diplomáticos que ha tenido Javier Milei. Javier Milei se está construyendo una imagen hacia afuera que probablemente le traiga rédito político, pero hay que ver si le trae rédito institucional a nivel global. Es la imagen de un presidente caprichoso que insulta a sus pares. Hay que ver si a otros pares, que independientemente de su corte político, de su ideología, eso le cae simpático. Hoy Javier Milei se pelea con Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es miembro de la Unión Europea. La Unión Europea, en el caso de tener que tomar partido, como ya lo hizo Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, obviamente que se va a decantar por España. Entonces, ¿qué sucede ahí? Empieza la Argentina a ser mirada con otros ojos por parte de sus aliados. La Unión Europea es uno de los aliados fundamentales del occidente que proclama Milei de la Argentina. Y hay otra cuestión. Probablemente no tenga impacto directo en la economía, pero en la relación comercial. Pero Javier Milei en febrero pasado le dijo a Donald Trump que quería que él volviese a ser presidente de Estados Unidos. Por supuesto, la Casa Blanca no emitió opinión. Joe Biden no suele pelearse abiertamente con otros presidentes, al contrario de Javier Milei. Pero sí le pasa factura cuando menos los escucha. Claro. Hoy los enviados de Armondino, Nicolás Pose, se reunieron la semana pasada con todo lo que sería el área política de la Casa Blanca. Jake Sullivan, parte del Departamento de Estado. Pero Janet Yellen no lo recibió. Tampoco lo recibieron sus segundos. Janet Yellen es la que tiene la conversación directa con el Fondo Monetario Internacional. Mirá. Ella es la que le pide, la que presiona directamente sobre el FMI para ver si los desembolsos a la Argentina pueden o no ser del tamaño que requería la Argentina, estos 15.000 millones de dólares que esperaba Luis Caputo. Luis Caputo, perfecto. Para salir del cepo. Bueno, ahí tenemos que empezar a buscar el efecto de estas declaraciones de Milei tan políticas afuera de la Argentina. Probablemente ahí falta, sí, un mayor conocimiento de las dinámicas políticas de las relaciones internacionales. Interesantísimo, Inés, como siempre. Muchísimas gracias por este contacto. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Fernando, una de las repercusiones fue la foto que Milei se sacó con empresarios. Vamos a ver la foto. Esta, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué no nos descifrás mejor, ¿no? El impacto político de esta foto con los empresarios españoles del presidente argentino. Perdón, ¿fue en el mismo hotel donde vos le hiciste la entrevista, no? ¿O fue en la embajada? No, es en la embajada argentina en Madrid. El encuentro con los empresarios fue ayer a la mañana en la embajada argentina en Madrid, y ahí a los que vemos es digamos, al CEO de Santander, vemos también a uno de los CEOs del BBVA, a uno de los presidentes de Telefónica, el presidente para Hispamérica de Telefónica, decíamos también el titular de Mapfre, el titular de Naturgy, digo, dirigentes, empresarios muy, pero muy importantes, que se fotografiaron al lado del presidente. Hay una expectativa en estas empresas de cambio. Sí, lo que genera
el cortocircuito con Pedro Sánchez, más allá de la política y de la interés electoral con que lo hace Pedro Sánchez y el gobierno socialista, puede generar un ruido. Si hay una presión del gobierno de Pedro Sánchez esperemos a liberar las inversiones a la Argentina, a que yo arregle mi situación con Milei, eso puede generar un delay en las inversiones o en la ampliación de las inversiones a la Argentina. Eso es lo que tiene que pasar a resolver la canciller Diana Mondino y el equipo de la Cancillería, como ha sucedido con Brasil, como ha sucedido con Colombia también. Fernando, gracias. Muchísimas gracias. Impecable nota con Milei, mucho para subrayar de la nota. De hecho, yo lo estuve haciendo para completar mi editorial hoy. Interesantísimo, laburazo, muy completa. Felicitaciones. Un abrazo, Fernando, gracias. Tenemos información ahora de último momento, urgente. El gobierno espera que la ley bases sea aprobada o se apruebe el dictamen en comisión esta semana. Información importantísima. Importantísima. El ministro Guillermo Franco, quien va a estar con José del Río a partir de las 10 de la noche en su programa Comunidad de Negocio, espera él y el gobierno o los funcionarios del gobierno que están negociando que la ley bases se apruebe en dictamen o se apruebe el dictamen en comisión esta semana. Es fundamental. Seguramente entiendo que va a ser con modificaciones, que ese dictamen va a pasar a la Cámara de Diputados, y hay quienes dicen que tanto Martín Menem como Miguel Ángel Pichetto, como Ritondo, como Diego Santilli y otros están trabajando para que finalmente se apruebe más rápidamente. Está claro que no van a llegar al Pacto de Mayo, al 25 de mayo en Córdoba. Vamos a tener más información en ese sentido, pero el dato es que el gobierno espera que esta semana se apruebe el dictamen en el Senado de la ley bases para luego ir de nuevo a diputados. Importantísimo esto, Sí, claramente. Y lo sumo para hablar justamente de política, Sí. Facundo Nejamkis, porque él viene siguiendo muy de cerca las expectativas. Recién hablábamos de las expectativas de los empresarios. ¿Qué pasa con las expectativas de la gente? Vamos a repasar algunos de los principales puntos de su último trabajo que tiene que ver Esto es calentito, recién salió. Calentito, No recién sé si salido. tenemos la exclusividad, pero me parece que casi. Salido del horno. Sí. Recién salido del horno y tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas, Luis, con la ley bases. Repasamos los principales puntos. Tras cumplirse 6 meses del nuevo mandato, el apoyo en la opinión pública a la gestión de Javier Milei se mantiene estable. La marcha universitaria de fines de abril no parece haber lastimado la imagen de la gestión nacional. Y en cuanto a esto, la mitad de los encuestados aprueba la política económica y de seguridad del gobierno nacional. La política hacia los pobres tiene una aprobación del 40%. Esa es la un poco más bajo, ¿no? Sí, en la sí. sensibilidad de medidas en los vulnerables se encuentra quizá el flanco más débil del presidente ante la opinión pública. Y acá hay otro dato que yo leí que me parece que es una alerta o algo que el gobierno tendrá que trabajar. Ajá. Cuando se le pregunta a la gente quién cree que está pagando el ajuste, el 75% dice el ciudadano de a pie y solamente el 17% dice la casta. Ahí hay algo, ¿no? Porque entiendo que involucra, Facundo, incluso a los votantes de este gobierno, de Javier Milei, ¿no? Mirá, ahí lo tenés. Vos tenés las dos opiniones. Por un lado tenés una imagen del presidente que no está en este informe, pero es de la semana pasada, que se encuentra en 53 puntos de apoyo. Tenés ese mismo 53% de la sociedad que dice que valora positivamente el sacrificio que tiene que hacer en función de un bienestar futuro, que obviamente en algún momento debería llegar. Y al mismo tiempo tenés, me parece, también un planteo realista por parte de la sociedad, que es imposible que un ajuste como el que está haciendo este gobierno sea solo un ajuste a la política. La política
es un porcentaje, hay una parte que tiene que ver con la política, después hay criterio de distribución de gasto público en que se gasta la plata, ¿no? Facundo, a mí por lo menos me sigue sorprendiendo el apoyo a Javier Milei a pesar del ajustazo, ¿no? También es cierto que hay un 40 y pico % que dice, no, yo esto no lo banco, no creo en esto. O sea, se ensancha la grieta, ¿no? Se polariza todavía más. Se construyó una nueva polarización, una nueva grieta, así como durante mucho tiempo la grieta fue kirchnerismo, antikirchnerismo. Hoy todavía no tiene ese nombre, pero es o con Milei o en contra de Milei. Claro. Hoy el bloque mayoritario todavía, porque bueno, es un gobierno que también recién empezó y que todavía los votantes le mantienen la confianza. Hay una cosa, Luis, que también hay que decirla porque no se puede negar, porque es un elemento clave de lo que pasó en la política argentina. La sociedad decidió castigar a la política y decidió llevar a la presidencia a un outsider. Entonces, no va a castigar a esa persona a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses. Digamos, es lógico que le dé un crédito, que le dé la posibilidad de que haga esos cambios que le pidió, ¿no? Le damos la bienvenida a Luis Gazulli y tal vez parte de la información exclusiva que él trae pueda explicar lo que vos estás señalando a nivel político. Buenas noches, Luis, ¿cómo va? Buenas noches, Hugo. Buenas noches para todos. Mirá, por primera